Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre las diversas contradicciones de la sala de prensa en torno a la salud de Francisco y que han puesto pues, en alarma al mundo cristiano, católico principalmente, y al mundo político, porque pues también es una influencia política, un sumo pontífice, en torno a su salud. Que empeora, que no empeora, que parece que sí, parece que no, pero vamos a analizar por días de cómo nos han informado sobre la salud de Francisco. Vamos a iniciar nuestro tradicional Ave María, pero antes quiero agradecer a todas las personas que se han han emitido su opinión, han dado a conocer el canal o las diversas opiniones que aquí se dan, o los análisis. Así que muchas gracias por hacerlo. Gracias por las opiniones que escriben. Las leo todas, aunque usted no lo crea. Pero sí me da el tiempo. Así que también agradezco a quienes se han suscrito y han dado like. Muchas gracias por hacerlo. Lo invito, si no se ha suscrito, para que active también su campana y de esta manera, cuando llegue o se suba un video, usted pueda tener eh, la notificación. Vamos a nuestro tradicional Ave María, ahora sí. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Desde hace días, vamos a decir que la sala de prensa, porque es la que nos informa sobre el estado interno de las actividades de Francisco, tanto públicas como privadas, las audiencias y las contradicciones que les gusta jugar. Es así, es Francisco también, ¿no? O sea, si Francisco es así ambiguo, que no dice esto es, así es y así va a ser, pues ya hasta la sala de prensa se ha contaminado. Claro, después de casi 11 años, pues ya aprendieron el oficio ambiguo de comunicación. Y a veces se contradicen a sí mismos si una vez los analizamos y hasta mentiras echan. Pero vamos a lo que se nos han informado sobre la salud de Francisco y la ambigüedad y contradicciones que en sí, a menos que he encontrado. En fin, vamos a ver mejor. El 7 de febrero se nos anunció que Francisco tiene una bronquitis complicada. Esto es pues producto de el invierno, ¿no? La bronquitis, el frío, como Francisco expuesto al público, a un ambiente un poco, a veces no muy sano para un enfermo de este tipo y a un señor ya grande de edad, un anciano. Entonces se nos informa, pero también posteriormente se dice que no hay audiencias, por ejemplo, en la sala Pablo VI, entre otros, en los palacios apostólicos, pero se suspenden ahí, pero se trasladan a las audiencias que tiene. Me imagino que las privadas, con algún ministro, con alguien importante en el mundo, de algún puesto político, y se trasladan a la casa oficial, que es Santa Marta. Entonces, si tiene una bronquitis seria, pues entonces, y no se suspenden sus audiencias, pues el cuadro de salud se va complicando, ¿sí? Porque se expone a personas que vienen del público a una audiencia privada y se está exponiendo a más. Entonces, como que aquí, o está muy severa la bronquitis o no está muy severa, porque está muy severa, pues está cuidándose, ¿no? Todos, aunque sea una gripa, nos cuidamos, nos quedamos en casa, hasta en una recámara y poca visita aceptamos. Así que una bronquitis de este tipo, un señor ya grande de edad, pues mucho más. Esto fue el 7 de febrero. Vamos a el 12 de febrero.
Eh, Francisco se presenta en audiencia, pero debido a esta bronquitis, o sea que no ha mejorado relativamente, no puede leer. Y quien lee lo que iba a decir en la audiencia, pues lo lee un clérigo. Y él mismo lo dice que no puede leer. Ahora, vamos a 2 días después, 14 de febrero, viernes, prácticamente la semana pasada. Francisco durante la mañana se reúne con el presidente de Eslovenia, Fico, que hay que recordar que es muy filial al presidente de Rusia, a Vladimir Putin, y eso durante la mañana. Por la tarde se nos dice que se ha internado a Francisco en un hospital Gemelli, donde se le hacen pruebas de diagnóstico en un área hospitalaria. La salud, dice, es discreta. ¿Qué podemos entender por discreta? Así, si nos sueltan la información, su salud es discreta, que se entiende que es complicada, o sea que es algo más serio. Pero como ya aprendieron de las ambigüedades de Francisco, parece que dicen una cosa, parece que dicen otra, y no dicen nada con claridad. Al público de fe católico, infórmele o informes, que se informe de cómo está la audiencia de su jefe. Es decir, si yo tengo a mi padre enfermo y hablo por teléfono, quiero saber lo que hasta estos momentos, cómo está su condición de salud y su condición física y su condición mental. Es decir, que si está consciente de lo que está ocurriendo, si no alucina, si el medicamento no le provoca también alucinaciones, cómo está su cuadro clínico de salud. Esto cuando por ejemplo, un que cuide del doctor o algún familiar, pues nos dice, no, pues papá está así, 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 o mamá, quien sea, ¿no? Entonces, nos conformamos con la noticia, nos ponemos tristes, obviamente, o preocupados, y hacemos lo que tenemos que hacer. A veces está viajar, a veces enviar dinero para los gastos, etcétera, etcétera. Eso es lo que es en el cuadro familiar. En el cuadro macrofamiliar de fe, pues debería ser así. O sea, donde se informe a los hijos, o sea, a la comunidad de fe, a la iglesia, cómo está la condición exacta de Francisco, o sea, la condición de salud. Pero aquí, la mañana que hace esto, está muy enfermo un día, otro día ya está trabajando, en la tarde ya está más enfermo, pero resulta que está en el hospital. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa? Entonces, la sala de prensa del Vaticano, muy ambigua en su información. Queremos información exacta, precisa y actualizada, ¿no? De cómo se encuentra Francisco. Eso es lo que entendemos como discreta, que es algo grave, que podría ya estar entubado, que necesita ya oxígeno, está entubado en respiración, a menos momentáneamente, no permanente. ¿Qué se entiende por esta salud discreta? Como siempre, las ambigüedades y más mentiras que verdades, ¿no? O sea, siempre las ambigüedades son más mentiras que verdades. Vamos a el lunes 17 de febrero de esta semana prácticamente. Se informa que hay una infección prolimicrobiana del área de respiratoria. Y esto pues se modifica la terapia, es decir, se modifica el tratamiento de medicina. Pero tiene que estar, pues me imagino, en un lugar hospitalario adecuado. Pero la pregunta es, ¿cómo está Francisco? O sea, ¿está entubado? ¿Necesita oxígeno de las máquinas de oxígeno? ¿O puede respirar por sí mismo? Porque es una
una bronquitis, lo que equivale pues a que la situación pues es seria, ¿no? Y eso es lo que la sala de prensa siempre está. Se los pongo para que lo leamos juntos, ¿no? Y esto sale, esto ya es el 18 de febrero, estamos en el 17, el 18, se nos informa, pero antes de ir a esta parte, se nos informa también que el mismo 17, lunes, es un cuadro clínico complejo. Pero seguimos diciendo, ¿cómo está? O sea, sí, sabemos que es complejo, la bronquitis es complejo, y más cuando se trata de señores, pues ya grandes, de la tercera edad, tiene que 88 años, si mal no recuerdo. Entonces, pero también se dice que habla al sacerdote párroco allá en Gaza, el Medio Oriente, para saber cómo está la situación allá. Entonces, si la situación clínica del enfermo es demasiado compleja y luego que llama, que sigue con sus actividades, trabajando, entonces como que hay una cierta contradicción, ¿no? Lo que necesita un enfermo, por lo general, aparte de tratamiento, aparte de todo lo que se le puede proveer, pues reposo, ¿no? Para que el cuerpo empiece a trabajar y empezar a recuperarse. Entonces, esto es lo que se nos dice desde la sala de prensa. El martes 18, Francisco tuvo actividades laborales y lectura de diarios, ¿sí? de lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Pero se cancela toda actividad y luego se dice no tiene fiebre. O sea, la fiebre ya desapareció. Pero no se nos dice cómo está la condición de la bronquitis. ¿Sí? Aquí entra lo que el mismo 18 de febrero, por la tarde, la oficina de prensa de la Santa Sede brinda más detalles sobre el estado de salud de Santo Padre. Esto es documento oficial. Dice las pruebas de laboratorio, la radiografía del tórax y el estado clínico del Santo Padre siguen presentando un cuadro complejo. Pero tiene actividades, se nos informa también que tiene actividades laborales. Entonces, no es tan complejo. O sea, no es tan reposo como debe de ser. También se informa la infección polimicrobiana surgida sobre un fondo de bronquiectasias y bronquitis asmática y que ha requerido el uso de antibiótico, antibioterapia con cortisona. Hace más complejo el tratamiento terapéutico. Entonces, ¿cómo está? La pregunta sigue así. ¿Cómo sigue estando Francisco? El TAC, el torácico de control al que se ha sometido el Santo Padre, prescrito por el equipo sanitario del Vaticano y el equipo médico de la Fundación Policlínico de Gemelli, ha revelado la aparición de una pulmonía bilateral que ha requerido una nueva terapia farmacológica. Es decir, nuevamente sigue siendo el cuadro complejo, ¿sí? Pero lo dejan hacer actividades, o le dan las actividades, o no se nos informa, o no se nos está informando como debe de ser. Se informa que el mismo 18 de febrero, esa mañana, recibió la Eucaristía y durante el día ha alternado el descanso con la oración y la lectura de textos. Agradece la cercanía que se siente en estos momentos y pide con corazón agradecido que se siga rezando por él. Esto es lo que se nos informa en torno a la salud de Francisco. Nos informa sobre cómo, qué tiempo posiblemente de, vamos a decir, recuperación, una semana, etcétera, etcétera. Déjalo descansar. Ciertamente es una figura pública, pero también el cuerpo necesita descansar. Ya por la tarde del 19, en lo que llamamos el miércoles, Francisco recibió la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y así lo informó una nota de prensa del Palacio Chigi.
La presidenta del Consejo de Ministros expresó que Francisco sus deseos de una le expresó a Francisco su pronta recuperación en nombre del gobierno italiano y de toda la nación. Y textualmente dice: estoy muy feliz de haberle encontrado alerta y receptivo, dijo la primera ministra. Hemos bromeado como siempre, no ha perdido su proverbial sentido de humor. Así que la sala de prensa informa también que pasó una noche tranquila, se levantó y se sentó en el sillón, por lo que se sabe, el corazón resiste bien. Pues, está bien, o sea, lo que se nos informa aquí resiste bien, pero que no, como que el cuerpo necesita descanso. Si tenemos una fiebre, pues, o una gripe, queremos descanso. No queremos recibir a nadie, no queremos platicar con nadie. No queremos descansar, dormir, para que el cuerpo haga su trabajo, y del medicamento también. No sé, las contradicciones que se nos informa. Seguimos orando y sigamos orando por él y por todos los enfermos que están en sus casas y en los hospitales también. En fin, hermano católico, ¿usted qué opina de todo esto? Muchas gracias.